Bien, amigos, sigo analizando lo que ha sido nuestra lucha de 10 años de militancia jurisdiccional denunciando la corrupción de una organización verdaderamente delictiva que se ha apoderado del gobierno. Sí, una organización delictiva que se ha apoderado del gobierno. El doctor Vázquez, nuestro presidente de la República, tiene pleno conocimiento de todos estos hechos. Es más, en algunos casos está involucrado, como en el caso de los seguros médicos. Pero bien, vamos a seguir analizando el tema. Yo les decía que había hecho la denuncia, una denuncia que tiene un comienzo que me gustaría leérselos. Yo pongo en la denuncia, en el capítulo prenotado, Meyer Angel Bauer, barón de Rothschild, nacido en Frankfurt, 1743, fundador de la dinastía banquera más fuerte de la historia y de la actualidad, dijo: permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación y ya no me importará quién gobierne. Luego, y lo que nos interesa ahora, en la denuncia consigno: en efecto, Sergio Abreu se refiere a carambola a 3 bandas. Escuchen bien lo que dijo Sergio Abreu, no lo dijo el doctor Salle. El doctor Salle toma estas palabras, las analiza, busca las pruebas y ahí encuentra el fundamento de lo que acabo de decir. Es decir, los 3 poderes involucrados. Carambola a 3 bandas, que por las características del caso, como se verá, podría estar refiriéndose a una eventual e hipotética implicancia de miembro de los 3 poderes de Estado. En el mismo sentido, la ex senadora Perkovich habla de un operativo y que fue manejada por intereses muy potentes que se mueven subrepticiamente. De las palabras de la senadora emerge una expresa y clara imputación a todos los legisladores y a todos los operadores oficiales que intervinieron en las distintas esferas competenciales, merced a cuya labor se obtuvo el resultado final, que es la clausura de la causa penal de los hermanos Peirano. ¿Qué otra cosa puede significar que la ex senadora diga: acá no hay inocentes? Amigos, fue muy clara la senadora: no hay inocentes. Si no hay inocentes, todos son culpables. Y hay un hecho sintomático. Estos hechos son conocidos por todos los legisladores del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, de Asamblea Uruguay, del fraude amplio, ni que hablar. Es más, por ejemplo, Martínez le cede la banca a Gonzalo Fernández para que Gonzalo Fernández no solamente pueda armar como armó estas cosas, sino que además pueda ir como legislador nacional a defender esto que había armado, ¿no? Verdaderamente muestra, bueno, cuáles son los criterios éticos, morales, axiológicos de estas personas que estoy mencionando. Esta denuncia no prosperó, era evidente que no iba a prosperar, ¿verdad? Y, bueno, lamentablemente se archivó. Pero fue una causa muy importante porque, claro, en esta causa estaba en juego ni más ni menos que el pellejo del Rasputín de Tabaré Vázquez, del hombre que sigue manejando el poder tras bambalinas. Hoy es poderoso el doctor Gonzalo Fernández. ¿A quién le puede caber duda? Por eso nuestra denuncia, por eso nuestra forma de expresar, es un grito desgarrador del que está siendo sodomizado. Pero miren que no soy solo yo, son todos ustedes, es todo el pueblo uruguayo. Miren que los 24 millones los pagó todo el pueblo uruguayo. Miren que el lavado de dinero criminal del Hyatt es de todo el pueblo uruguayo también, Es decir, es lo que se le saca al pueblo uruguayo. Pero ya vamos a llegar, tal vez no sé si en esta audición, y no sé si habrá otra. Este fue el expediente que le valió la Fiscalía de Corte, ahora convertida en Fiscalía General, del doctor Díaz, porque el juez de esta causa era el doctor Díaz. Y cuando lo llevaron a fiscal de Corte,
Y esta causa, ¿por qué era muy importante? Permítame que les diga, porque estaban implicados los diputados y senadores que habían participado de esto y que habían votado. Y recuerdo que Díaz iba al Parlamento a hablar, seguramente por su venia, siendo venia para fiscal de corte, siendo el abogado que los estaba siendo el juez que lo estaba investigando. Y claro, corría con el caballo del comisario. Bien, inteligente, bien por él. Llegó, además de estar respaldado por la Embajada de Estados Unidos. Pero bueno, llegó. Cuando llegó tenía el problema de que el expediente todavía estaba en trámite y que Percivale, que era el fiscal del caso y que también aspiraba a ser fiscal de corte, porque en su momento Gonzalo Fernández también lo había traído rápidamente de Rocha para Montevideo, con el propósito tal vez de hacerlo fiscal de corte. Inclusive en su momento se le pregunta al doctor Percivale y dice que bueno, que en fin, si lo honran con ese cargo, naturalmente todo bien, y va a estar loco la vida. Pero al quedar despechado, o tal vez no, por su compromiso, por su actuación profesional, ver que estaban los elementos, pero sobraban elementos para procesar a Gonzalo Fernández, el fiscal de corte, en ese momento Díaz, que dejaba de ser el juez de la causa, ¿qué hace? Lo degüella, metafóricamente hablando, y lo saca de la Fiscalía de Crimen Organizado. El primer acto que toma en la Fiscalía de Corte es sacar a Percivale para que no procesara a Gonzalo Fernández. Y después el expediente se archivó con una vista de mi estimada amiga, la doctora Ferrero, de 85 páginas, que es el alegato defensivo apologético más grande que haya tenido Gonzalo Fernández. Es decir, su abogado, Paul Pereira Jurman, con quien tengo muy buena relación, nunca lo ha defendido tan bien como lo defendió la fiscal en esa vista de 85 páginas. Y este caso se archivó, y entonces el que no sabe nada de derecho y que tiene que ir de vuelta a la facultad es el doctor Gustavo Salle, pese a todos estos elementos de prueba, que es un expediente de 1 metro de altura. Lo que sí emerge claramente, amigos, es que blancos, colorados, independientes, ¿verdad? En aquella época no estaba Asamblea Popular, ahora sí está. Por supuesto que no ha hecho ninguna denuncia, pero actuaron con cobardía, amigos. Yo quiero ser bien claro. Yo les imputo cobardía. O es cobardía o es la cola sucia. A esta altura de los tiempos, y después de 10 años de militancia jurisdiccional, judicial, digo que es la cola sucia. Forman una casta, y una casta de corruptos. No todos, habrá alguno que no lo sea, pero no tiene la suficiente valentía para hacer lo que estoy haciendo yo hoy aquí en estos micrófonos, sin fueros, sin guardaespaldas, sin nada que me defienda. Desarmado por completo. Yo no tengo porte de arma, no puedo portar arma, así que si quieren tomar venganza, soy una presa muy, pero muy fácil. Bien, seguimos. Vamos avanzando. Después viene el tema, yo quiero tratar primero el tema de la DGI. ¿Por qué es el tema de la DGI? Porque ahí entra Paco Casal. Y yo hablo de una suerte de simbiosis funcional entre Tabaré Vázquez y Paco Casal. Es decir, cuando pase el gobierno del fraude amplio, cuando Vázquez quede en la situación en que está actualmente Cristina, ¿verdad? Y en tanto y en cuanto el nuevo gobierno no sea como es en este momento, de blancos, colorados, independientes o Asamblea Popular cómplices del fraude amplio, tal vez se puede investigar. Pero a la luz de lo que acabo de decir, ¿quién va a gobernar? ¿Qué va a pasar como para que se modifiquen las cosas y se investiguen los crímenes de este gobierno, de los 3 gobiernos del fraude amplio? Me voy entonces al tema de la DGI Paco Casal. Paco Casal, según la autoridad que ejerce la función pública tributaria en forma monopólica y exclusiva en el país, precisamente por ser una función pública, es la DGI, y determina que Paco Casal debe determinados impuestos. Entonces, en función de las defensas que realiza Paco Casal con sus estudios jurídicos,
uno de ellos, el del doctor Gonzalo Fernández, que era secretario de la presidencia. A ver, amigos, otra vez era secretario de la presidencia. Pero el señor Paco Casal lo contrata, le paga consultas muy caras. Lo van a volver a ver, no se preocupen, lo van a volver a ver. Y entonces el doctor Gonzalo Fernández hace una consulta en la parte penal, imputado de defraudación tributaria, y en función de la consulta, el Ministerio Público y el juzgado lo exonera, ¿verdad?, de responsabilidad penal. Es decir, Gonzalo Fernández salva a Paco Casal en la esfera penal. Continúa la esfera civil, ¿verdad? Pero pasa algo importante, que en determinado momento el doctor Salle denuncia precisamente la privatización de la función pública tributaria. ¿Por qué? Porque a impulso del fiscal de gobierno Miguel Toma, actual secretario de la presidencia, y que antes había tenido contacto con Tabaré Vázquez porque había encajonado el expediente de los software en el que estaba denunciado el doctor Tabaré Vázquez, cuando Toma participaba del gobierno de Valle. Bien, siendo en aquel momento que estamos hablando del problema de la DGI, fiscal de gobierno, aconseja, y Lorenzo, como ministro de Economía, asume el asesoramiento y también determina que por única vez en la historia, yo digo de el Uruguay y de todas las agencias tributarias mundiales que encaran esta función como función pública, le pide al estudio de Guyer y Regules que determine si Paco debe o Paco no debe. A tal efecto, Guyer y Regules nombra al doctor Albacete. Pero ¿qué sucede? En la investigación penal que yo inicio por este tema, declara el director de rentas de la época, Nelson Hernández Lamarque, y en determinado momento, preguntado por la sede, el señor Hernández dice lo siguiente. Se le pregunta, vamos a ver, preguntado por la general, ¿qué cargo ocupa usted, director de renta? Pregunta, ¿usted al momento o en forma previa a la adopción de la resolución de presentar denuncia penal contra el señor Francisco Casal y otros en su condición de director general, tuvo algún tipo de comunicación con algún otro miembro del Poder Ejecutivo o el doctor Gonzalo Fernández? La sede le pregunta si antes de hacer la denuncia penal contra Paco, tacto con él. Y entonces dice, contesta, el señor ministro de Economía estaba al tanto de cada una de las decisiones importantes. Con el doctor Gonzalo Fernández tuve una reunión en ocasión de que él era secretario de la presidencia, el cual me manifestó su preocupación por la trascendencia pública que podría derivar del caso. En ningún momento hubo ningún tipo de pedido por parte del doctor Fernández, simplemente tratar de conocer o estimar cuál sería la derivación pública de una acción vinculada con este caso. En esa reunión que usted tuvo con el doctor Fernández, ¿fue para tratar este tema? No, fueron varios temas. A ver, amigos, antes de ser denunciado, Gonzalo Fernández va a hablar muchos temas, pero qué casualidad que se toca este tema y se preocupa por la trascendencia pública, se preocupa entonces por los intereses de Paco Casal, siendo secretario de la presidencia, y después termina haciendo una consulta en favor
de Paco Casal. Bien, este expediente, amigos, en el que se privatizó la función pública tributaria para beneficiar a Paco Casal, se nombra un abogado que es también intermediario de las offshore panameñas, el estudio Guller y Regules, que también está metido en la estafa de la regasificadora, ¿verdad? Termina archivado. Y una vez más, entonces, el burro del doctor Salle no tiene razón y denuncia mal. No queda allí la cosa. No queda allí la cosa. Después viene el famoso tema del fútbol. El fútbol. El tema del fútbol también lo denunció el doctor Gustavo Salle. No tuvo ninguna trascendencia mediática, ¿verdad? Acá el problema era un problema de dinero, los derechos televisivos. Le digo por las dudas, tengo los documentos en la mano. El juzgado que intervino fue el juzgado especializado de primer turno. El expediente es el 2-105-119/2011 y la denuncia entró el 5 de octubre del 2011. Es decir, el doctor Salle denuncia antes que los gringos, como 3 o 4 años antes que los gringos se enteren que la FIFA y que el fútbol estaba todo podrido, putrefacto, el doctor Salle denuncia. Pongo así, amigos, que vengo a poner en conocimiento de la sede hechos que de probarse su efectivo acaecimiento podrían configurar conductas delictivas consumadas por prominentes funcionarios públicos de alta jerarquía, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. En efecto, según expresa el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, hombre estrechamente vinculado a la actividad futbolística, en una nota editorial del Correo de los Viernes, semanario de su colectividad política, cuya impresión online se adjunta. Lo impensado está ocurriendo. La puja entre el presidente Mujica y el vicepresidente Astori ha llegado al fútbol, mientras el presidente dice y repite y emite comunicados diciendo que el contrato de televisión es un asunto privado entre organismos privados. El vicepresidente, liderando al ministro de Economía Lorenzo y al de Turismo y Deporte Lescano, opera en contra, tratando de afirmar una mayoría en la Asociación Uruguaya de Fútbol contraria al contrato de Tenfield. Quien pone el rostro en la televisión es Lescano, desautorizado una y otra vez por el presidente, pero él sigue adelante. A ver, amigos, aquí desde dentro del fútbol, no en balde lo vemos a Sanguinetti en la inauguración del estadio de Peñarol, codo a codo con Damiani, intermediario también en las offshore, en las panameñas, en esas sociedades cuyo 99% es el crimen, el delito, y a Tabaré Vázquez, ¿verdad?, con su plan Ceibal, con Brechner, Miguel Brechner también, con panameñas. De allí sale la puja por los derechos televisivos. Recuerdo que hay una nota periodística que dice: el tema no es solo político, obviamente, es también económico y corren rumores de todo tipo sobre quiénes son los eventuales operadores que estarían detrás de Astori, Lorenzo y Lescano, tratando de derribar la influencia de Paco Casal para sustituirla por otra hegemonía. Esto denuncia el doctor Salle en el 2011, No es la fiscal general de los Estados Unidos. Claro, por eso no le dieron corte, por eso se archivó. Pero después viene la afrodescendiente fiscal general de Estados Unidos y hace justicia con el doctor Salle. Y queda de manifiesto que el doctor Salle no es tan burro como parece. Es que se archiva capaz que por otros mecanismos que ahora vamos a seguir viendo, o que ya vimos, ¿verdad? Y entonces ahí el doctor Juan Gómez, fiscal, que había tenido este caso, ahí sí, la llave térmica opera y se da cuenta que puede haber delito. Cuando denunció Salle, no. Cuando denunció Salle la función tributaria, Juan Gómez, que es fiscal penal de primer turno, que esta tarde me veo con él, tengo una declaración de un indagado con él esta tarde, en la audiencia, yo lo reitero hasta el cansancio. Bueno, bajando a tierra, volviendo a la realidad, me dice, después de toda esta argumentación que están escuchando con respecto a la función pública tributaria, como diciendo, bajá, hermano, estás en la estratosfera, avivate, esto se maneja de otra manera, salvo que denuncien los yanquis. Y hasta ahí nomás, por lo que verán.
por lo que verán. El tema del fútbol, por supuesto que por la importancia que tiene, siguió. Después vino el boicot que le hizo Mujica cuando le sacó la policía a Bauzá para voltear a Bauzá. Claro, Bauzá era contra Paco. Y Paco es gobierno. Paco es gobierno. Hay una simbiosis funcional entre Tabaré Vázquez y Paco Casal. Eso es lo que los uruguayos saben. Esto es como el tema de la FIFA. Los uruguayos todos sabían que la FIFA era corrupta hasta la médula. Todos los periodistas deportivos sabían que era corrupta hasta la médula y que había coimas de todo tipo. Todos saben que hay una simbiosis funcional entre Paco y Tabaré. Todos estos cobardes del Partido Colorado, del Partido Nacional, de Asamblea Popular y del fraude amplio saben que hay una simbiosis funcional entre Paco y el presidente de la República y que tiene naturaleza delictiva. Y no se animan a decirlo. El único imbécil, el único tarado, pero el único que se la juega en este país es el doctor Salle, que lo está diciendo en este micrófono. ¿Y saben cuál es el tema? Que a mí me va a juzgar un juez y un fiscal que no tienen autonomía, que no tienen independencia. Y va a haber un fiscal que no va a ser independiente y que va a recibir la llamada del fiscal de corte, a quien también en su momento lo denuncié, que le digan a Salle al CONCAR. Y Salle en el CONCAR, primero para que no hable más metafóricamente de la sodomización, para que sepa lo que es. Y después el duelo a cuchillos. En mi caso, ni siquiera con corte. Es decir, a la muerte. Esta audición mía, amigos, es una audición histórica, pero para mí es una audición nefasta. Yo me estoy jugando el pellejo como nadie se lo ha jugado, pero yo tengo la obligación de hacerlo. Yo tengo 58 años, yo viví la historia de este país, yo fui fundador del Frente Amplio, yo denuncié tortura, yo denuncié a Kissinger. Yo no voy a permitir que estos traidores permanezcan en la sombra. Yo voy a estar por encima de los cobardes que están en la cueva de la Aguada, en la guarida de la Aguada, y que ayer fueron a hablar con estos, y fueron a hablar de seguridad, y fueron a hablar de seguridad con los que son la organización delictiva más importante del país. Eso fueron a hacer, entreguistas traidores. Fueron a hablar con la organización delictiva, lo digo una y mil veces porque tengo la prueba. ¿Saben por qué tengo la prueba, amigos? El doctor Gonzalo Fernández, defendiendo una vez más a Paco Casal, hace una consulta a pedido de su abogado, Jurman, el abogado de López Mena, el abogado vinculado al tema Caloya, al tema Pluna. Fíjense cómo se repiten los nombres. Señor doctor Jorge Pereira, presente, de mi mayor consideración, cúmpleme evacuar la consulta que usted ha tenido, la deferencia de formularme en los términos siguientes. Era una consulta por el lío de la televisación. En esta consulta, en la que defiende naturalmente los intereses de Paco, Gonzalo Fernández llega a la conclusión siguiente en lo que refiere al tema del lavado, el que contrata con lavadores. En consecuencia, si los responsables de la AUF continuaran la relación contractual con Full Play Group Sociedad Anónima, no solo podrían verse expuestos a ser investigados y en su caso enjuiciados por acto de lavado conforme a nuestro derecho, sino que también se expondrían a ser investigados y eventualmente perseguidos por la justicia norteamericana al haber colaborado o participado de negocios pasibles de ser calificados como lavado punible. Bien clarito, ¿no? Cuando defiende a Paco, el que negocia con lavadores se expone a la represión punitiva en el país y le pone también al gendarme en Estados Unidos, cosa que te tiemble hasta el último esfínter de tu cuerpo. Bien, escucharon la consulta del doctor Gonzalo Fernández, pero tengo en mis manos el tema del Hyatt,
de Figueredo, de los hermanos Bate, de la empresa de Bake Street Base, que llevaron adelante la obra del Hyatt, que es un lavado de dinero y centrifugado. ¿Y quién es el abogado de Bate en el caso del lavado bochornoso, enorme, grotesco, lujoso del Hyatt? El doctor Gonzalo Fernández. ¿Y qué expone en un largo escrito? Claro, lo cobró $200.000, según me han dicho. ¿Qué expone? Exactamente lo contrario a lo que había expuesto en la consulta a la que hago referencia del fútbol. Es decir, según el bolsillo que me pague, es la biblioteca que utilizo. Y no tengo ningún problema de decir una cosa para beneficiar a Paco y otra cosa para salvar la responsabilidad de los Bates en el lavado de activos del Hotel Hyatt en el que participó Figueredo. A ver, amigos, todos los documentos están en mis manos. Por algo estoy hablando como estoy hablando. Como ven, hay una metodología que se repite. En el Hotel Hyatt, el Poder Ejecutivo, a través del subsecretario doctor Carámbula, que tiene el audio en Internet, refrenda y avala esa operación de lavado. Para el gobierno es mucho más importante la movilización de dinero, las operaciones piratas, que cualquier otra cosa. ¿Vieron por qué hablo de una organización delictiva que infiltró al Poder Ejecutivo? Entre otros, por ese motivo, amigos. Comprenderán que fue una audición en la que me he jugado la vida, amigos. No sé si nos veremos el próximo lunes. Lo que sí les digo una cosa: en caso de ser enjuiciado, no hay juez y no hay fiscal que sea independiente. Por lo tanto, sepan que voy a la cárcel. Las canto derecho, no más, no más.